Ictericia. Introducción. Se denomina ictericia a la coloración amarilla de la piel y las mucosas por aumento de la concentración de la bilirrubina sanguínea. Es una de las alteraciones de la coloración de la piel de mayor significado clínico y su presencia asegura la existencia de una situación mórbida. Para reconocerla se debe examinar al paciente con luz natural, porque la luz artificial puede disimular hiperbilirrubinemias leves. La tez morena, las extremidades paralizadas y las áreas edematizadas tienden a no colorearse en presencia de hiperbilirrubinemia. En la esclerótica y en el paladar blando la ictericia se reconoce con facilidad por la especial afinidad de la bilirrubina por la elastina. La concentración normal de bilirrubina sérica varía entre 0,3 y 1 mg/dl, 5,1 a 17 mol/L. Cuando supera los 2 mg/dl se exterioriza clínicamente como ictericia. Sin embargo, solo 70 a 80% de los observadores detectan ictericia con valores de bilirrubina de 2 a 3 mg/dl. La sensibilidad del examen aumenta al 83% cuando la bilirrubina supera los 10 mg/dl y al 96% cuando es mayor de 15 mg/dl. Los valores entre 1 y 2 mg/dl definen la hiperbilirrubinemia subclínica, mal llamada ictericia subclínica, que también tiene significado diagnóstico. Importante, en todo paciente con una coloración amarilla de la piel debe realizarse el diagnóstico diferencial de la ictericia verdadera con las pseudoictericias. La causa más común de estas últimas es la hipercarotinemia. Los pacientes con insuficiencia renal crónica y con neoplasias avanzadas también pueden adquirir un tinte amarillento de la piel, pero con valores normales de bilirrubina. Fisiopatología. El metabolismo de la hemoglobina origina el 80 a 85% de la bilirrubina y el clivaje de la mioglobina, el citocromo y otras enzimas celulares, catalasas, peroxidasas, que contienen hemo, ferroprotoporfirina 9 y la eritropoyesis ineficaz, el 15 a 20% restante. 2/3 se originan en el sistema reticuloendotelial del hígado y el resto, en el vaso, la médula ósea y los capilares. La hemooxigenasa actúa sobre el hemo y genera biliverdina, sobre la que actúa la biliverdina reductasa y da origen a la bilirrubina, pigmento tetrapirrólico del que se producen cada día entre 250 y 300 miligramos. Esta bilirrubina es insoluble en agua y para ser transportada al hígado debe solubilizarse uniéndose a la albúmina. En la circulación existen dos formas de bilirrubina que se diferencian entre sí porque una de ellas, que aún no ha llegado al hepatocito, no se encuentra conjugada con el ácido glucurónico, mientras que la otra sí lo está. La primera es la llamada bilirrubina indirecta o no conjugada, que es hidrófoba y está firmemente ligada a la albúmina, por tal razón, no se filtra por el riñón y no aparece en la orina. La segunda es la bilirrubina directa, que se filtra libremente por el riñón y da origen a la coluda cuando sobrepasa el umbral renal. Los valores normales antes mencionados corresponden a la determinación por el método descrito por Vandenberg que, aún hoy, se utiliza en la mayoría de los laboratorios. Se basa en la reacción que se produce con el ácido diazosulfanílico, que se mide por fotometría y tiene dos etapas. En la primera, que es rápida, 1 minuto, se valora la bilirrubina conjugada o directa, en la segunda, con el agregado de una sustancia aceleradora como el alcohol, se determina, a los 30 minutos, la bilirrubinemia total. La diferencia entre ambos valores corresponde a la forma no conjugada o indirecta. Con el empleo de nuevas técnicas han cambiado algunos conceptos. En las personas sanas, prácticamente el 100% de la bilirrubina sérica se encuentra sin conjugar. Parte de esta reacciona con el reactivo de Vandenberg y sobreestima la fracción conjugada. La hiperbilirrubinemia conjugada solo se observa en las enfermedades hepatobiliares y sus valores pueden estar sobreestimados con el método tradicional de medición, porque otros compuestos que no son bilirrubina son diazopositivos. Por el contrario, los lípidos y ciertos fármacos como el propranolol interfieren en la diazorreacción y subestiman los valores. Este último aspecto solo es importante cuando la bilirrubinemia es normal o ligeramente elevada. En los pacientes ictéricos por enfermedad hepatobiliar predominan los monoglucurónidos de bilirrubina sobre los diglucurónidos. Una parte de la bilirrubina conjugada está unida covalentemente a la albúmina.
Esta fracción delta o biliproteína se forma en el suero cuando los glucurónidos de bilirrubina aumentan progresivamente a medida que la ictericia progresa por colestasis o lesión hepatocelular. Como contrapartida, es indetectable en la hemólisis y en otras condiciones con aumento de la bilirrubina no conjugada. Por su unión a la albúmina se han logrado explicar algunas observaciones no bien entendidas en pacientes ictéricos por enfermedad hepatobiliar de buena evolución. La vida media de la bilirrubina se prolonga desde 4 horas hasta 21 días y, por lo tanto, la recuperación de sus valores a la normalidad es lenta. La ausencia de bilirrubinuria, porque la delta bilirrubina no se excreta por la orina. La bilirrubina directa o conjugada es el resultado de pasos metabólicos que se cumplen en el hepatocito. Captación, mediante un fenómeno de transporte a través de la membrana sinusoidal y almacenamiento por proteínas citoplasmáticas que se encuentran en el polo sinusoidal del hepatocito, llamadas ligandinas y Z, que impiden su vuelta a la sangre. Este proceso funciona normalmente muy por debajo de su capacidad máxima y en general no actúa como paso limitante. En algunos casos de enfermedad de Gilbert existe un defecto genético en la captación que se expresa por un cuadro de ictericia ante situaciones de estrés de índole diversa y es una de las pocas causas de aumento de la bilirrubina. Indirecta por alteración hepatocítica. Conjugación, se produce en los microsomas del retículo endoplásmico, se conjuga con el ácido glucurónico generándose el monoglucurónido y el diglucurónido de bilirrubina, reacción catalizada por la uridindifosfato glucuronosiltransferasa, UTT. Este paso está alterado en la enfermedad de Gilbert y en los síndromes de Crigler-Najjar de tipos I y II. Transporte y excreción. Los conjugados de bilirrubina son transportados activamente a través de la membrana canalicular y pasan a la bilis por un mecanismo con alto requerimiento de energía y la acción de varios transportadores canaliculares, de los cuales el más importante es el transportador de aniones orgánicos multiespecífico, también llamado proteína 2 de resistencia a múltiples fármacos, MRP2. Estos pasos están alterados en los síndromes de Rotor y de Dubin-Johnson. La excreción es el paso limitante y explica que en las enfermedades hepatocelulares se comprometa en mayor grado que la captación y la conjugación, por lo cual aumenta la bilirrubina conjugada, que refluye a la circulación y genera coluria. Sin embargo, en casos de shunts o cortocircuitos intrahepáticos que excluyen al hepatocito y en la insuficiencia hepática grave que compromete hasta la conjugación, aumenta la bilirrubina indirecta o no conjugada. La bilirrubina no conjugada del suero está siempre unida a la albúmina, no se filtra por el riñón y no aparece en la orina. La conjugada se filtra en el glomérulo y la mayor parte de ella se reabsorbe en el túbulo proximal, una pequeña parte se elimina con la orina. La bilirrubina conjugada que se excreta en la bilis no se absorbe y no sufre transformaciones hasta el ileón distal y el colon, donde las bacterias la transforman, a. por hidrólisis por la P-glucuronidasa bacteriana en bilirrubina no conjugada, b. por hidrogenación por parte de los anaerobios en urobilinógeno y estercobilinógeno, y c. por oxidación en estercobilina y urobilina. Un 80 a 90% de estos productos se eliminan con las heces sin transformarse y el resto entra pasivamente en la circulación enterohepática, vuelve al hígado y, en pequeña proporción, se filtra en el glomérulo renal y se elimina con la orina. En la ictericia obstructiva, las sales y los ácidos biliares también se vuelcan a la sangre. Esto ocasiona bradicardia y prurito por irritación de las fibras colinérgicas y de las terminaciones nerviosas libres que conducen los estímulos generadores de dolor. El prurito es una forma menor de este. Por otra parte, estas sustancias aumentan la capacidad renal de excreción de la bilirrubina conjugada, lo que explica la estabilización de los niveles sanguíneos de bilirrubina en los síndromes colestásicos, en los que no suelen superar los 30 mg/dl, en tanto que en las lesiones hepatocelulares pueden seguir elevándose. Clasificación. Hay diferentes maneras de clasificar las ictericias, pero debido a la necesidad de contar con una determinación de la concentración de bilirrubina para la confirmación diagnóstica, resulta práctico guiarse por este parámetro y dividirlas en dos grandes grupos según el tipo de bilirrubina predominante. Enfoque diagnóstico del paciente ictérico. El paciente con ictericia plantea un desafío diagnóstico interesante y trascendente. En la actualidad es posible realizar el diagnóstico etiológico de certeza en más del 90% de los casos. Para ello, es necesario relacionar
Los datos obtenidos por la anamnesis. El examen físico. Los exámenes de laboratorio. Los métodos por imágenes no invasivos, en especial la ecografía. Los estudios invasivos y endoscópicos. Anamnesis. Muchos datos que surgen del primer contacto con el paciente o que se obtienen por la anamnesis de los antecedentes y de la enfermedad actual pueden brindar, cuando se los evalúa en conjunto, una clara orientación diagnóstica inicial. Son los siguientes. Edad y sexo. Antes de los 30 años, la causa más común de ictericia es la hepatitis viral. Después de los 50 años, predominan la litiasis biliar, el cáncer del páncreas y de la vía biliar y la cirrosis alcohólica. La obstrucción benigna, litiasis, y maligna, cáncer de la cabeza del páncreas o de la vía biliar, es la causa de más del 75% de las ictericias después de los 60 años. La ictericia producida por fármacos hepatotóxicos se observa a cualquier edad, pero sobre todo en pacientes polimedicados por la mayor probabilidad de interacciones medicamentosas. Las mujeres tienen mayor incidencia de litiasis biliar. Se deben recordar las 4 F del inglés: female, 40, fat, fertility, mujer de alrededor de 40 años, obesa y multípara, y de cirrosis biliar primaria. En el tercer trimestre del embarazo, la aparición de ictericia puede corresponder al hígado graso agudo del embarazo y a formas de colestasis recurrente. La cirrosis, por su relación con el alcoholismo, es más frecuente en los hombres. Hábitos y tóxicos. Los hábitos sexuales, promiscuidad, homosexualidad, bisexualidad y la drogadicción siempre deben evaluarse correctamente, ya que indican una mayor exposición a algunos virus productores de hepatonecrosis, cirrosis y hepatoma, virus de las hepatitis B y C. El alcoholismo tiene una clara correlación con la esteatosis hepática, la hepatitis alcohólica y la cirrosis alcohólico-nutricional de la ENNEC. Exposición y contactos. La anamnesis deberá precisar riesgos laborales, trabajadores expuestos a sangre y secreciones, tratamientos odontológicos y transfusiones, puerta de entrada viral, el antecedente de contacto con pacientes ictéricos, la historia de viajes recientes y la exposición a tóxicos ambientales. Ingesta de medicamentos hepatotóxicos. Una gran cantidad de fármacos causan ictericia por diferentes mecanismos, véase más adelante, por lo cual nunca podrá omitirse la pesquisa de este antecedente, incluidas las hierbas medicinales. Forma de comienzo. El comienzo brusco de la ictericia es característico de la hepatitis viral, la inducida por drogas y la litiasis coledociana. La instalación lenta e insidiosa caracteriza a la neoplasia del páncreas y a la cirrosis. Presencia de fiebre y escalofríos. La fiebre puede preceder o acompañar a la ictericia en la hepatitis viral, las hepatitis tóxicas, alcohólica, por drogas, la litiasis y el hígado de sepsis. La presencia de fiebre, astenia, anorexia y artromialgias caracteriza a la etapa preictérica de las hepatitis por virus A. Habitualmente desaparece o se atenúa en la fase ictérica de la enfermedad. Importante, los escalofríos acompañan a la obstrucción por litiasis, fiebre bilioséptica de la colangitis aguda, y debido a la posibilidad de evolucionar a una sepsis, esta situación requiere la desobstrucción urgente. Los escalofríos también son frecuentes en la hepatitis alcohólica aguda. Dolor abdominal. Sus características pueden ser orientadoras de la etiología probable de la ictericia. El dolor cólico de instalación brusca, localizado en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, propagado al dorso y al hombro derecho, caracteriza a la migración y obstrucción litiásica. El dolor sordo, profundo, localizado en el epigastrio y propagado al dorso sugiere una patología pancreática. Los pacientes con hepatitis viral refieren, más que dolor, una sensación de pesadez o plenitud en el hipocondrio derecho. Prurito. Es un síntoma del síndrome de colestasis intrahepática o extrahepática. Puede ser universal o predominar en las palmas y las plantas. Deterioro del estado general. La pérdida importante de peso sugerirá el diagnóstico de cáncer de la cabeza del páncreas. Otros antecedentes. Deberá averiguarse también sobre las características de la orina y la materia fecal, el antecedente de intolerancia a la ingesta de grasas, probable presencia de litiasis biliar. La existencia de cirugía previa en las vías biliares, litiasis residual o de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, por su relación con la colangitis esclerosante. Examen físico.
De igual modo que la anamnesis, el examen físico dirigido permitirá, en muchos casos, precisar aún más la etiología probable de la ictericia. Se deberá prestar especial atención a estado general. Los pacientes con ictericia obstructiva dan habitualmente la impresión de estar más ictéricos que enfermos, a diferencia de los que padecen enfermedad hepatocelular que, con ictericias moderadas o leves, muestran mayor compromiso del estado general. Como ya se mencionó, la pérdida importante de peso que se manifiesta por consunción muscular, atrofia de los músculos temporales y de los interóseos, en el contexto de un paciente ictérico, hará sospechar el diagnóstico de cáncer de la cabeza del páncreas. Grado de ictericia. El color amarillo pálido, ictericia flavínica, indica la coexistencia de anemia e ictericia leve, como se observa en las ictericias hemolíticas. Son enfermos más pálidos que ictéricos. El color amarillo rojizo, ictericia rubínica, caracteriza las lesiones hepatocelulares. Un tinte verde aceituna, ictericia verdínica, se observa en los pacientes con colestasis. En las colestasis crónicas, las concentraciones elevadas de bilirrubina, el prurito y las lesiones de rascado que estimulan la formación de melanina generan un color amarillo parduzco, ictericia melánica. Piel. Además de los signos de rascado en los casos de colestasis, otros signos característicos que deben buscarse en la piel de un paciente con ictericia y en el que se sospecha hepatopatía crónica, cirrosis, son las telangiectasias aracniformes, spiders, o en papel moneda, el rinofima, el eritema palmar. La distribución feminoide del vello pubiano en el varón y la circulación colateral en el abdomen, estigmas de hepatopatía crónica, estos dos últimos, junto con el abdomen globoso por ascitis y la ginecomastia, constituyen el hábito de Chvostek. En algunos casos se observa palidez debida a la anemia. Además de la originada por hemolisis, puede ser necesario demostrar la pérdida de sangre por materia fecal, búsqueda de sangre oculta. Su presencia puede observarse en el ampuloma o cáncer de la ampolla de Bate, que obstruye la vía biliar, y en las neoplasias digestivas, estómago, colon, que comprometen el hígado a través de sus metástasis o por adenopatías del mismo origen que comprimen el colédoco en el hilio hepático. Los antelasmas de los párpados aparecen en pacientes con obstrucción crónica de la vía biliar intrahepática, cirrosis biliar primaria. Igual trascendencia tiene el hallazgo de santomas en las manos, el tronco y el tendón de Aquiles. La hiperpigmentación de la piel se observa en la hemocromatosis y el anillo de Kaiser-Fleischer en la córnea es característico de la enfermedad de Wilson. Sistema linfoganglionar. La presencia de adenomegalias generalizadas en un paciente con ictericia hará pensar en una mononucleosis infecciosa con compromiso hepático, hepatitis viral, si se asocia con un síndrome mononucleósico, o en infiltración hepática en un linfoma. El hallazgo de un ganglio supraclavicular izquierdo, ganglio de Virchow o centinela, generará la sospecha de una neoplasia pancreática o gástrica con metástasis hepáticas. Palpación hepática. En el paciente con hepatitis viral aguda la hepatomegalia, no siempre reconocible, es blanda y dolorosa. También es dolorosa la hepatomegalia metastásica y la del hígado de estasis, aunque en este último caso rara vez existe ictericia. La ausencia de hepatomegalia en un paciente ictérico hace poco probable el diagnóstico de tumor primario, hepatocarcinoma y colangiocarcinoma, o metastásico. En el enfermo con cirrosis hepática, la palpación del hígado revela una consistencia firme y un borde filoso. Si hay ascitis, puede comprobarse el signo del témpano. Recuérdese que solo en los estadios finales el hígado cirrótico se retrae y deja de ser palpable. El hallazgo de una hepatomegalia macronodular de consistencia pétrea define al hígado metastásico. Deberá explorarse en especial el lóbulo izquierdo. También puede ser macronodular en la cirrosis posnecrótica. La hepatomegalia puede estar acompañada por frémito y frote en la perihepatitis de las metástasis y puede tener soplos auscultables en el hepatoma y en el hemangiosarcoma. La hepatomegalia de gran tamaño acompaña a la ictericia por obstrucción, a las metástasis, a la infiltración neoplásica difusa y a los abscesos hepáticos. Palpación de la vesícula. El hallazgo de una vesícula palpable, que a veces puede ser también visible en un paciente ictérico, signo de Bardet-Tech, es una manifestación de obstrucción mecánica de la vía biliar por debajo del conducto cístico.
Según la ley de Courvoisier-Terrier, la vesícula palpable en un paciente ictérico constituye la clave diagnóstica del carcinoma de la cabeza del páncreas, dado que, en los pacientes con obstrucción litiásica de la vía biliar, los episodios previos de colecistitis con fibrosis de la pared vesicular impiden que ésta se dilate. En la obstrucción biliar por una neoplasia pancreática, la palpación de la vesícula no es dolorosa. En estos casos el paciente refiere dolor de intensidad variable y persistente por el compromiso del plexo solar por el tumor, que lo obliga a adoptar posiciones antiálgicas, flexión del tronco. Es importante recordar que el hallazgo de una vesícula palpable y dolorosa es un hecho frecuente en el contexto de una colecistitis aguda, cuyo mecanismo más común de producción es el enclavamiento de un cálculo en el conducto cístico, pero que, en este caso, el paciente no tiene ictericia. Palpación del vaso. La esplenomegalia sugiere que la ictericia es hepatocelular o hemolítica. En la cirrosis forma parte del síndrome de hipertensión portal. La existencia de ictericia flavínica con hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, anemia y vaso palpable constituye la tríada del síndrome hemolítico. Si la esplenomegalia es masiva, se deberá pensar en hemopatía maligna, linfoma o síndrome mieloproliferativo, en hipertensión portal y, menos probablemente, en amiloidosis. Si el paciente padece un cuadro clínico y humoral de colestasis con esplenomegalia, las etiologías probables serán colangitis esclerosante, enfermedades infiltrativas o granulomatosas, TBC miliar y neoplasia de páncreas con obstrucción de la vena esplénica. La hepatitis viral evoluciona con esplenomegalia en menos del 20% de los pacientes. Esta incidencia aumenta cuando está acompañada por el síndrome mononucleósico por los virus de la hepatitis, por el virus de Epstein-Barr, mononucleosis infecciosa y por citomegalovirus. Otros hallazgos del examen físico, la coexistencia de ictericia y ascitis manifiesta una enfermedad hepatocelular y el diagnóstico más probable es el de cirrosis hepática. La presencia de un exudado peritoneal con ictericia sugiere la etiología tuberculosa o carcinomatosa. Las manifestaciones neurológicas acompañan el deterioro de la función hepatocelular de cualquier etiología. Incluyen asterixis o flapping, aliento hepático y distintos grados de depresión del sensorio. Las manifestaciones de sangrado cutáneo mucoso tienen el mismo significado clínico. Como parte del examen físico del paciente ictérico, el médico deberá examinar el color de la orina y de la materia fecal, e interrogar acerca de él. En los pacientes con ictericia hepatocelular u obstructiva, la orina es de color caoba debido a la presencia de pigmentos y sales biliares, coluría. Las sales biliares disminuyen la tensión superficial y explican la presencia de espuma abundante, persistente y de color amarillo verdoso. Además, es un hecho constante que manche la ropa interior del paciente. En la ictericia hemolítica o prehepática, con aumento en la sangre de la bilirrubina indirecta fuertemente unida a la albúmina, el color pardo de la orina se debe a la presencia de urobilina y la espuma, que es blanca, desaparece enseguida después de agitar el recipiente que la contiene. Los pigmentos biliares están ausentes. Estos datos deberán corroborarse con el uso de tiras reactivas. Se llama hipocolia y acolía la disminución o ausencia de color de la materia fecal, heces de color masilla, blanco-amarillentas. Expresan la disminución o ausencia de llegada de la bilis al intestino como resultado de grados variables de obstrucción o colestasis. En ocasiones, el aumento del color marrón normal, hipercolia o pleocromía, se debe al incremento de los pigmentos biliares, estercobilinógeno, excretados por el hígado como consecuencia de una oferta mayor de bilirrubina al hepatocito en ausencia de obstrucción biliar intrahepática o extrahepática, ictericia hemolítica. Exámenes de laboratorio. El hemograma permite evaluar los descensos en el hematócrito y las alteraciones en la morfología eritrocitaria que pueden ayudar al reconocimiento de una ictericia hemolítica. La anemia es frecuente en el cirrótico, su etiología es multifactorial, del mismo modo que lo es la pancitopenia en los casos de hiperesplenismo. La leucocitosis con neutrofilia es un hallazgo habitual en la hepatitis alcohólica y en la coledocolitiasis complicada, por ejemplo, por colangitis. En la hepatitis viral suele observarse leucopenia y, otras veces, síndrome riononucleósico. 55% o más de las células son linfomononucleares con cualquier recuento de glóbulos blancos. La eosinofilia absoluta orienta hacia alguna forma de ictericia inducida por fármacos.
La eritrosedimentación es normal en la mayoría de las hepatitis virales. La necrosis hepatocítica la acelera. Dentro del hepatograma, la determinación de una bilirrubina elevada define la presencia de ictericia. El predominio de una forma sobre la otra, conjugada o directa y no conjugada o indirecta, ciñe la utilidad diagnóstica orientadora que se muestra en la clasificación del cuadro 18A2. En la ictericia hemolísica, la bilirrubina rara vez excede los 5 mg/dl. En las ictericias hepatocelulares se pueden observar valores crecientes que acompañan a la evolución clínica y, en las obstructivas, la bilirrubina total tiende a estabilizarse en meseta aproximadamente en 30 mg/dl, véase antes. El hallazgo de cifras superiores suscitará la sospecha de insuficiencia renal asociada. Las enzimas hepáticas indispensables para el diagnóstico son las transaminasas, transaminasa glutámico, pirúvica, TGP o ALAT, y transaminasa glutámico oxalacética, TGO o ASAT, y la fosfatasa alcalina, y la gamma-glutamiltranspeptidasa o la 5-nucleotidasa, si debe diferenciarse del origen óseo de aquella. En ocasiones puede ser necesario conocer los niveles de pseudocolinesterasa, su descenso indica insuficiencia hepatocítica, de glutámico deshidrogenasa o GLDH, en hepatopatías de curso fulminante ante la caída de las transaminasas, y de láctico deshidrogenasa o LDH, marcadora de hemolisis y de masa tumoral. La elevación de TGO y TGP indica hepatonecrosis, daño hepatocelular, cuando los valores superan 10 veces los normales. Los niveles más altos se observan en las hepatitis tóxicas, etanol, medicamentos y en las virales, en las que pueden superar 100 veces los valores de referencia. En la hepatitis viral es característico que los niveles de TGP sean mayores que los de TGO. Cuando la elevación de transaminasas ocurre con una relación inversa, más TGO, se debe sospechar hepatitis alcohólica. El paciente con alteración en el hepatograma. El aumento brusco de la presión de las venas centrolobulillares, pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha aguda, y la colestasis extrahepática de rápida instalación pueden provocar un marcado aumento de las transaminasas. Si el enclavan. Hiento o pasaje de un cálculo por el colédoco determina elevaciones de las transaminasas que sugieren una hepatitis viral. Es útil para el diagnóstico diferencial reiterar la determinación 72 a 96 horas después, si la causa es la obstrucción de la vía biliar. Probablemente los valores habrán descendido en forma significativa o habrán regresado a la normalidad. En la hepatitis viral, en cambio, esta normalización se logra en semanas. Los valores de fosfatasa alcalina, FA, aumentan cuando existe enfermedad hepatobiliar, colestasis, u ósea. Otros orígenes son la placenta y la mucosa del intestino delgado, pero tienen escasa trascendencia en el diagnóstico diferencial. Para precisar el origen de su elevación, se debe comprobar además el aumento de otra enzima de colestasis como la gamma-glitaniltranspeptidasa, YGT. En el síndrome de colestasis, la FA y la YGT superan 3 a 10 veces los valores normales y alcanzan los niveles más elevados en el cáncer de la cabeza del páncreas y en la colestasis intrahepática, cirrosis biliar primaria, metástasis hepáticas. La YGT es una enzima muy sensible, pero de baja especificidad, ya que la inducción enzimática por alcohol y los fármacos anticonvulsivos pueden elevarla en ausencia de enfermedad hepatobiliar. Esta es la razón por la cual su determinación es útil para saber si un paciente cumple con la indicación de la abstención alcohólica. La combinación de elevación marcada de FA y YGT con leve movilización de transaminasas e hiperbilirrubinemia leve o moderada puede observarse en la obstrucción incompleta de la vía biliar y en el síndrome de masa ocupante intrahepática. En este último caso puede ser el único marcador de una lesión tumoral hepática mucho antes que el paciente desarrolle ictericia. Por otra parte, la elevación de la FA en un paciente con prurito debe hacer sospechar una cirrosis biliar primaria. Es un estadio que precede en meses al ictérico. La pseudocolinesterasa, CHE, indica una masa hepática funcionante y su descenso es un marcador de insuficiencia hepatocelular. La láctico deshidrogenasa, LDH, francamente elevada en un paciente ictérico sugiere hemolisis. Ante esta situación se deberán buscar otros marcadores de hemolisis, por ejemplo, la caída del hematócrito y las alteraciones en el frotis de sangre periférica,
El aumento de la hemoglobina libre en el plasma y la disminución de la aptoglobina. La LDH también aumenta en las hepatitis tóxicas, en el hígado de estasis, zona 3 de Rappaport rica en la enzima y en el compromiso hepático por enfermedades linfoproliferativas, linfomas, en las cuales es habitual el aumento de la B microglobulina en. Las enfermedades hepatobiliares disminuyen los niveles plasmáticos de varios factores de la coagulación, como el quinto y los dependientes de la vitamina K, 2, 7, 9 y X. Estos últimos se sintetizan en el hígado y necesitan la absorción de la vitamina K que, por su liposolubilidad, requiere la presencia de secreción biliar. Por esta razón, en un paciente ictérico con hipoprotrombinemia, tiempo de Quick prolongado, se debe averiguar si esto se debe a un déficit de vitamina K por alteración en la absorción, o a la incapacidad de síntesis del hígado, insuficiencia hepática. Para ello, es preciso indicar la prueba de Collier, que consiste en la administración de 10 mg/diagonal día de vitamina K por vía parenteral, intramuscular o intravenosa lenta. Esta última se recomienda si la RIN es mayor de 4, durante 3 días. En el caso de una malabsorción por colestasis, la administración parenteral de vitamina K mejora o corrige el tiempo de Quick, mientras que, en una falla de la síntesis por insuficiencia hepática, este permanece inalterado. El descenso del factor V, por ser independiente de la vitamina K, indica de manera directa y temprana una mala función, ya que su síntesis se realiza en el órgano. Su determinación reemplaza la prueba de Collier. El proteinograma electroforético en un paciente ictérico permite evaluar la suficiencia hepática según la concentración de albúmina. Sus niveles disminuyen como expresión del deterioro de la masa hepática funcionante, la existencia de necrosis hepatocítica por el aumento de la globulinemia y el compromiso hepático crónico, cirrosis, que se caracteriza por la asociación de hipoalbuminemia con hipergammaglobulinemia policlonal con fusión beta-gamma. El aumento de la gammaglobulina se atribuye al estímulo del sistema inmunitario por antígenos resultantes de la absorción intestinal en un paciente con falla en el sistema fagocítico de las células de Kupffer, macrófagos que forman las paredes de los sinusoides hepáticos, en determinadas situaciones y con una presunción diagnóstica clara. Será necesario solicitar estudios de laboratorio especiales que permitirán la confirmación diagnóstica sin necesidad de estudios adicionales. El caso más común se presenta cuando se sospecha una hepatitis viral aguda y se deben solicitar los marcadores virales. Después de realizada la anamnesis y el examen físico y solicitados los estudios de laboratorio, es probable que el enfermo pueda ser clasificado en alguno de los siguientes grupos. Ictéricos por defectos congénitos en el metabolismo de la bilirrubina. Antecedentes familiares y de episodios similares con reversión espontánea. La única alteración de laboratorio es la hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta en la forma más común, que es la enfermedad de Hilbert. En un adulto con ictenea leve por aumento de la bilirrubina no conjugada que no supera los 5 mg/dl, sin otra manifestación clínica ni de laboratorio y que tiene antecedentes de ictericia con reversión espontánea, se debe plantear el diagnóstico de enfermedad de Hilbert. Su reconocimiento es relevante por su elevada prevalencia, 5% de la población, y, sobre todo, para evitar someter al paciente a procedimientos diagnósticos e indicaciones terapéuticas innecesarios. Ictéricos por hemolisis. Son ictéricos anémicos. Tienen heces hipercólicas, orina oscura por aumento de la urobilinuria y ausencia de coluria. Se observa disminución del hematócrito y alteraciones en la morfología de los eritrocitos. Hay un aumento significativo de la LDH. Otras pruebas de hemolisis pueden ser positivas: disminución de aptoglobina, aumento de hemoglobina libre en el plasma, prueba de Combs positiva, etc. Ictéricos por colestasis. Existe una alteración del flujo biliar normal cuya causa puede encontrarse dentro del hígado, colestasis intrahepática, o en la vía biliar, colestasis extrahepática. Hay ictericia con prurito que puede ser verdínica y aún melánica con lesiones de rascado, en ocasiones, santomas o santelasmas. La orina es colúrica y con espuma abundante, persistente y de color amarillo verdoso debido a la presencia de pigmentos y sales biliares. La materia fecal es hipocólica o acólica.
La presencia de ictericia, coluria y acolia constituye el denominado síndrome coledociano, que indica la ausencia del paso de la bilis al intestino. La vesícula biliar visible o palpable, casi siempre indolora, certifica la obstrucción mecánica de la vía biliar extrahepática, muy probablemente por un tumor de la cabeza del páncreas. Hay un aumento de las enzimas de colestasis y la hipoprotrombinemia se corrige con la reposición parenteral, intravenosa, de vitamina K. Ictéricos por hepatonecrosis. Existe ictericia con coluria y normocolia. Las transaminasas están aumentadas 10 veces o más por encima de los valores normales en algún momento de la evolución de la enfermedad. Puede coexistir con movilización de las enzimas de colestasis. Se observa un compromiso variable, en función de la gravedad del daño hepatocelular, de las pruebas de masa hepática funcionante, albuminemia, Che, hipoprotrombinemia que no se corrige con la administración de vitamina K parenteral. El desarrollo de ictericia de comienzo súbito, en un paciente joven sin antecedentes clínicos de importancia, acompañada de fiebre, astenia, anorexia y artromialgias. Y el hallazgo de una elevación marcada, 10 veces, de las transaminasas en el hepatograma caracterizan a las hepatitis virales agudas. La hepatitis por virus presenta un periodo prodrómico, pseudogripal o enterítico, de hasta 2 semanas de duración, sin el desarrollo de ictericia, que también estará ausente en el periodo de estado en la hepatitis anictérica. La inmunidad pasiva que se logra con la administración de gammaglobulina estándar en la prevención de los contactos de pacientes con hepatitis demuestra que esta forma clínica es prevalente en las edades tempranas de la vida. Esta es una clasificación simplificada, pues en la práctica pueden coexistir varias causas productoras de ictericia. El ejemplo típico son las formas colestásicas de las hepatitis virales, en las que coexisten el daño hepatocelular y la colestasis intrahepática. Excluidas las alteraciones del metabolismo de la bilirrubina y la hemólisis, se deberá precisar si el paciente padece enfermedad hepática focal, tumores primitivos o metastásicos, abscesos o quistes. Enfermedad hepática difusa, hígado graso, esteatohepatitis, cirrosis, hepatitis viral, toxicidad por fármacos, granulomas o infiltración. Enfermedad del árbol biliar. Para esta distinción se utilizarán juiciosamente los estudios por imágenes no invasivos. Métodos por imágenes no invasivos. La ecografía, la tomografía computarizada y la colangioresonancia se usan, con distinto grado de sensibilidad y especificidad, para evaluar la ecoestructura hepática, esteatosis, el tipo de hepatomegalia, difusa o nodular, única o múltiple, las características de la vía biliar intrahepática y extrahepática, lagos biliares. Dilatación coledociana, litiasis, colecistitis y la estructura del páncreas, por ser un método accesible, económico y con alto rédito diagnóstico, la ecografía hepatobiliar es el procedimiento de elección para iniciar el estudio por imágenes no invasivo del paciente ictérico. Su máxima utilidad consiste en la capacidad de detectar, en el enfermo con colestasis, la presencia de dilatación de la vía biliar extrahepática. Si esta es de calibre normal, la causa de la ictericia es hepatocelular y el manejo del paciente es clínico, la colestasis intrahepática es de tratamiento farmacológico. Si, en cambio, detecta dilatación de los conductos biliares extrahepáticos, existe una obstrucción mecánica y el problema es quirúrgico, la colestasis extrahepática es generalmente de tratamiento quirúrgico. En algunas enfermedades, la obstrucción extrahepática puede evolucionar sin dilatación de la vía biliar, colangitis esclerosante, o puede haber dilatación de los conductos biliares sin obstrucción extrahepática, enfermedad de Caroli. Como resumen, frente a una ictericia por obstrucción mecánica, la ecografía permite detectar la dilatación de la vía biliar extrahepática en el 85% de los casos, el nivel de la obstrucción en el 65% y su etiología en el 30% de los enfermos. La tomografía computarizada, TC, debe solicitarse si la ecografía no ha permitido realizar un diagnóstico definitivo. Mostrará una imagen hepática de densidad homogénea en la mayoría de las hepatopatías difusas, hepatitis, la infiltración grasa hepática, esteatosis, en los casos de alcoholismo, obesidad, diabetes e hipertrigliceridemia, se manifiesta por la disminución de la densidad parenquimatosa, la hemocromatosis, por el contrario.
Incrementa la densidad de la glándula, presumiblemente como consecuencia del aumento del depósito de hierro. En la cirrosis hepática avanzada, revela cambios en el contorno del órgano y la presencia de ascitis, venas colaterales prominentes y esplenomegalia. La sensibilidad de la TC para la enfermedad hepática focal es de solo el 50%, las lesiones focales del hígado, neoplasia primaria o metastásica, abscesos y quistes. Se diagnostican con la TC en función de la diferente densidad de las lesiones y su comportamiento después de la inyección de contraste intravenoso. La sensibilidad en estos casos es del 85%. En el estudio de las anomalías de la vía biliar, la TC tiene un rendimiento ligeramente superior al de la ecografía. Diagnostica la obstrucción extrahepática en el 95% de los casos y en el 75% su etiología, tumor pancreático o litiasis coledociana. La TC se debe indicar siempre que se sospeche enfermedad del páncreas. La colangioresonaícia permite la visualización de los conductos biliares y pancreáticos sin el uso de material de contraste y es más sensible que la tomografía. Otros estudios de menor utilidad incluyen la radiología simple del hipocondrio derecho, que puede mostrar litiasis y aire en la vía biliar. Y el centellograma hepatoesplénico con sulfuro de tecnecio, que informa sobre el tamaño del hígado y el vaso. Sugiere la presencia de hipertensión portal y puede detectar una enfermedad hepática focal sin determinar su etiología, a pesar de la alta sensibilidad de los métodos descritos hasta ahora. En un porcentaje mínimo de pacientes no puede explicarse la causa o el mecanismo de la ictericia y es preciso realizar estudios invasivos. Estudios invasivos y endoscópicos. En el paciente ictérico con dilatación de la vía biliar extrahepática, demostrada por ecografía o TC o resonancia, pero en quien se necesita precisar el nivel o la causa de la obstrucción para indicar el tratamiento, se deberán indicar procedimientos invasivos, entre los que cabe mencionar: colangiografía transparieto-hepática percutánea, CTP. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CPRE. Ecoendoscopia. La elección de una u otra depende del entrenamiento y de las posibilidades técnicas, dado que son muy eficaces para el diagnóstico de la causa obstructiva. Sin embargo, las dos primeras permiten procedimientos terapéuticos como extracción de cálculos, esfinteropapilotomía, drenaje biliar, por ejemplo, de la vía biliar infectada, colangitis, dilatación de estrecheces benignas. Colocación de un stent en una estrechez maligna. Colangiografía transparieto-hepática. La CTP consiste en la inserción de una aguja a través de la piel para canalizar un conducto e inyectar una sustancia de contraste que permita visualizar la vía biliar. Está indicada cuando se comprueba dilatación de la vía biliar por ecografía y existen limitaciones o contraindicaciones para la CPRE. El procedimiento tiene un 100% de sensibilidad y especificidad para establecer la causa y el sitio de la obstrucción biliar. En la colangitis esclerosante y en el colangiocarcinoma, la CTP es útil para documentar la extensión de la enfermedad, realizar una biopsia confirmatoria, dilatar los conductos biliares y colocar un stent. La sedación es necesaria si se prevé realizar una biopsia hepática o colocar un stent. La profilaxis antibiótica está indicada en los pacientes con obstrucción y debe contemplar la cobertura para enterococos y bacilos gram-negativos. La colangitis aguda es una de sus complicaciones y, a partir de ella, puede producirse una bacteriemia. La hemobilia, por comunicación del tracto biliar con un vaso mayor, sistemas de la arteria hepática y portal, durante el procedimiento, puede requerir una embolización. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Frente a la alta posibilidad de litiasis coledociana, sospechada por el cuadro clínico y las imágenes, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica permite en general su remoción, aún en pacientes asintomáticos, necesaria por la alta incidencia de complicaciones como dolor abdominal, colangitis y pancreatitis. Sin embargo, en la embarazada, cuando la CPRE ha fracasado o cuando se estime un alto riesgo de pancreatitis por la cateterización e introducción de contraste en la vía biliar, la ecoendoscopia permite la certificación del diagnóstico. Ecoendoscopia. La ecografía convencional tiene poca definición en la evaluación del colédoco terminal por la interferencia de la grasa abdominal y de los gases intestinales.
Un avance significativo ha resultado la introducción de un transductor de ultrasonidos en la segunda porción del duodeno, ecoendoscopia, que supera las limitaciones antes mencionadas. Además, es un excelente método para evaluar el páncreas y su conducto excretor. Biopsia hepática. En los pacientes con enfermedad hepatocelular difusa o focal sin dilatación de la vía biliar extrahepática, sugerida por el examen físico, el laboratorio o los métodos por imágenes no invasivos, pero en quienes no es posible realizar un diagnóstico etiológico, puede ser necesario practicar una biopsia hepática. Esta podrá realizarse en forma percutánea en las hepatopatías difusas, guiada por ecografía o TC en las enfermedades focales o por vía laparoscópica cuando la observación directa de la superficie hepática sea de utilidad diagnóstica. Fármacos e ictericia. Numerosos fármacos pueden lesionar el hígado. Este tipo de agresión puede ser hepatocelular, colangítica o mixta. La patogenia puede ser idiosincrásica, independiente de la dosis administrada o dependiente de la dosis. El diagnóstico de daño hepático por fármacos, sin pruebas específicas que permitan corroborarlo, se basa en sospecha clínica. Exposición al fármaco involucrado en un periodo de hasta 6 meses antes de la aparición de la ictericia. Existencia de un síndrome clínico compatible con la lesión hepática generalmente producida por el fármaco involucrado. Coexistencia de fiebre, exantema y eosinofilia. Sin embargo, su ausencia no la excluye. La prueba de provocación, exponer a paciente a una dosis de prueba del fármaco en busca de la reaparición de los síntomas y signos, no debe utilizarse. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Suerte en los exámenes.